Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. A veces, cuando la gente me pregunta sobre mi trabajo, prefiero cambiar de tema. No es que me avergüence de lo que hago, pero explicar que pasas las noches enteras cuidando un cementerio siempre genera reacciones extrañas. Algunos se ríen nerviosamente, otros hacen bromas sobre fantasmas, y los más supersticiosos se alejan como si fuera contagioso. Pero la verdad es que alguien tiene que hacerlo. Los cementerios necesitan vigilancia, especialmente de noche, cuando las personas con malas intenciones aprovechan la oscuridad para hacer daño a las tumbas o robar los adornos de metal. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y vengo de un pequeño pueblo llamado San Miguel de Allende, en Guanajuato. Tengo 35 años y llevo casi 8 trabajando como vigilante nocturno en el cementerio municipal de mi ciudad. Antes trabajaba en una fábrica durante el día, pero cuando nació mi segunda hija, necesitaba más dinero y este trabajo pagaba mejor. Al principio mi esposa María no estaba muy convencida. ¿No te da miedo estar solo ahí toda la noche?, me preguntaba mientras me preparaba el termo con café. Yo siempre le respondía que los muertos no molestan, que los vivos son los que traen problemas. Durante los primeros meses todo fue normal. Mi rutina era sencilla. Llegaba a las 10 de la noche, revisaba que todas las puertas estuvieran cerradas, encendía las luces del pequeño edificio de administración donde tenía mi puesto de vigilancia y comenzaba mis rondas cada 2 horas. El cementerio no es muy grande, tal vez unas 20 hectáreas, pero tiene sectores muy antiguos donde algunas tumbas datan de más de 100 años. Hay criptas familiares enormes hechas de piedra, mausoleos con estatuas de ángeles, y también una sección más moderna con nichos y jardines bien cuidados. Las primeras noches me costó acostumbrarme al silencio. En mi casa siempre hay ruido. Los niños jugando, la televisión encendida, los vecinos hablando en el patio. Pero en el cementerio, especialmente entre las 2 y las 5 de la mañana, el silencio es tan profundo que hasta el sonido de mis propios pasos sobre la grava me parecía demasiado fuerte. Los únicos sonidos constantes eran el viento entre los árboles viejos y, de vez en cuando, el maullido de los gatos callejeros que se refugiaban entre las tumbas. Mi puesto de vigilancia estaba en un pequeño edificio de 2 pisos cerca de la entrada principal. En la planta baja había una oficina administrativa que se usaba durante el día, y arriba tenía un cuarto pequeño con una cama, un escritorio, una silla y una ventana que daba vista a casi todo el cementerio. Desde ahí podía ver los caminos principales y las áreas donde guardaban las herramientas de mantenimiento. También tenía una lámpara de mano muy potente, un radio de comunicación para emergencias y un teléfono fijo que raramente sonaba. Durante mis rondas siempre seguía la misma ruta. Comenzaba por el sector norte, donde estaban las tumbas más antiguas. Algunas de esas lápidas están tan gastadas por el tiempo que ya no se pueden leer los nombres. Hay una cripta familiar que siempre me llamaba la atención, porque tenía una puerta de hierro con diseños muy elaborados, y adentro se podían ver varios ataúdes de madera oscura a través de una reja interior. La familia que construyó esa cripta debe haber tenido mucho dinero en su época, porque hasta tiene pequeñas ventanas de vidrio de colores que cuando la luna está llena, crean sombras extrañas en el suelo. Después continuaba hacia el sector este, donde estaban las tumbas de los últimos 50 años. Esta área estaba mejor iluminada y tenía caminos de cemento en lugar de grava. Aquí las familias dejaban flores frescas, fotografías y pequeños recuerdos sobre las lápidas. Durante el día siempre había gente visitando a sus seres queridos, pero de noche se convertía en un lugar completamente diferente. Las flores se veían grises bajo la luz de los postes, y las fotografías parecían seguirte con la mirada cuando pasabas con la lámpara. El sector sur era el más nuevo y moderno. Tenía nichos apilados en paredes altas, jardines con pasto bien cortado, y hasta algunas bancas donde la gente podía sentarse. Este era el lugar más fácil de vigilar porque estaba muy abierto
y bien iluminado. Pero también era donde ocurrían la mayoría de los problemas. Los jóvenes a veces saltaban la barda para hacer travesuras, y había que estar atento a los ladrones que venían por las placas de bronce y los jarrones de metal. Finalmente terminaba mi ronda en el sector oeste, que era una mezcla de tumbas de diferentes épocas. Aquí había una capilla pequeña que se usaba para ceremonias, rodeada de árboles muy altos que hacían que esta área fuera la más oscura de todo el cementerio. La capilla tenía ventanas de vidrio simple y una puerta de madera pesada que siempre estaba cerrada con llave. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, las ramas de los árboles rozaban contra el techo de la capilla y hacían un sonido como si alguien estuviera caminando arriba. Durante mis primeros 6 meses en el trabajo, solo tuve que lidiar con problemas normales. Un par de veces encontré jóvenes bebiendo cerveza escondidos detrás de una tumba grande, y varias ocasiones tuve que ahuyentar a personas que intentaban robar decoraciones de metal. Una noche encontré a un hombre mayor que había perdido la tumba de su esposa y andaba dando vueltas confundido con una lámpara pequeña. Lo ayudé a encontrarla y lo acompañé hasta la salida. Estas situaciones me hacían sentir útil y me recordaban por qué era importante tener vigilancia nocturna. Pero todo cambió una noche de octubre, cuando llevaba exactamente 7 meses trabajando ahí. Era una noche especialmente fría y había llovido durante la tarde, así que el aire olía a tierra húmeda y hojas mojadas. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche cuando decidí hacer mi primera ronda. Tomé mi lámpara y salí del edificio de administración hacia el sector norte, como siempre. La lluvia había dejado charcos en algunos lugares del camino, y mis botas hacían un sonido diferente al pisar la grava mojada. Los árboles goteaban de vez en cuando, y cada gota que caía sonaba más fuerte de lo normal en el silencio de la noche. Cuando llegué al área de las tumbas más antiguas, algo me hizo detenerme. No puedo explicar exactamente qué fue, pero sentí como si alguien me estuviera observando. Miré alrededor con la lámpara, pero no vi nada fuera de lo normal. Las lápidas estaban en su lugar. Las flores que algunas familias habían dejado se veían empapadas por la lluvia, y los árboles se movían suavemente con la brisa nocturna. Pensé que tal vez era solo mi cansancio, así que continué caminando. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido muy suave, como si alguien estuviera caminando detrás de mí, pero cuando me volteaba, no había nadie. Al principio pensé que eran mis propios pasos haciendo eco, pero cuando me detuve completamente, el sonido continuó por un segundo más antes de detenerse también. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Decidí acelerar el paso y terminar mi ronda rápidamente. Revisé el sector este sin problemas, aunque tenía la sensación constante de que algo no estaba bien. Las fotografías en las tumbas parecían más serias esa noche, y las sombras que creaban los postes de luz se veían más largas y extrañas. Cuando llegué al sector sur, todo parecía normal. Las paredes de nichos estaban en orden. Los jardines lucían bien cuidados a pesar de la lluvia, y no había señales de intrusos. Pero fue en el sector oeste, cerca de la capilla, donde las cosas se pusieron realmente extrañas. Mientras caminaba por el sendero que lleva hacia la capilla, mi lámpara comenzó a parpadear. Al principio pensé que se estaban agotando las pilas, pero las había cambiado esa misma tarde. Golpeé suavemente la lámpara y la luz se estabilizó, pero solo por unos segundos. Después comenzó a parpadear de nuevo, pero esta vez de una manera más rápida, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. En ese momento escuché algo que me heló la sangre. Era como si alguien estuviera susurrando mi nombre. Roberto, Roberto. La voz era tan suave que al principio no estaba seguro de haberla escuchado realmente. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración, tratando de determinar de dónde venía el sonido. El susurro se repitió, esta vez un poco más claro, y parecía venir de la dirección de la capilla. Mi primer instinto fue correr de regreso al edificio de administración, pero sabía que tenía que investigar. Era mi trabajo, y no podía simplemente huir porque escuchara algo extraño. Tal vez era alguien que necesitaba ayuda, o quizás un intruso que había entrado sin que me diera cuenta. Respiré profundo,
Ajusté mi agarre en la lámpara y me dirigí lentamente hacia la capilla. Mientras me acercaba, la temperatura parecía bajar varios grados. Podía ver mi propio aliento formando pequeñas nubes de vapor, algo que no había notado en otras partes del cementerio. Los árboles altos que rodeaban la capilla se movían más violentamente, aunque no sentía que el viento fuera más fuerte en esa área. Las ramas crujían y se frotaban unas contra otras, creando sonidos que sonaban casi como voces susurrando en un idioma que no podía entender. Cuando llegué frente a la puerta de la capilla, la lámpara se apagó completamente. Me quedé en la oscuridad total, con solo la luz débil de algunos postes lejanos que apenas iluminaban las formas de las tumbas cercanas. Traté de encender la lámpara de nuevo, pero no respondía. Golpeé el botón varias veces, la sacudí, pero nada funcionaba. Justo cuando estaba considerando regresar al edificio para buscar otra lámpara, la puerta de la capilla hizo un sonido. No fue exactamente el sonido de una puerta abriéndose, sino más bien como si alguien hubiera empujado contra ella desde adentro. Un golpe sordo, suave pero claramente audible. Después, silencio. Esperé unos segundos y escuché otro golpe, esta vez un poco más fuerte. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que podía escucharlo en mis oídos. Sabía que esa puerta estaba cerrada con llave porque yo mismo la había revisado durante rondas anteriores. Después de lo que me pareció una eternidad, mi lámpara se encendió de repente, tan brillante que me lastimó los ojos. Cuando pude enfocar la vista, me di cuenta de que la puerta de la capilla estaba ligeramente abierta. Solo una ranura pequeña, tal vez de unos 5 centímetros, pero definitivamente estaba abierta. A través de esa abertura salía una corriente de aire frío que olía extraño, como a flores viejas y algo más que no podía identificar. Me acerqué a la puerta con pasos muy lentos. Sabía que debería alejarme, que debería regresar al edificio y llamar al administrador del cementerio, pero algo me atraía hacia esa abertura. Cuando estuve lo suficientemente cerca, puse mi oído cerca de la ranura para tratar de escuchar si había alguien adentro. Lo que escuché me hizo retroceder inmediatamente. Eran voces, muchas voces susurrando al mismo tiempo, pero no podía entender las palabras. Sonaban como si vinieran de muy lejos, aunque claramente salían del interior de la capilla. Algunas voces sonaban como hombres mayores, otras como mujeres, y algunas incluso parecían ser de niños. Todas hablaban al mismo tiempo, creando un murmullo constante que subía y bajaba de volumen como olas del mar. Sin pensarlo, empujé la puerta un poco más para poder ver adentro. La capilla estaba completamente oscura, más oscura de lo que debería estar considerando que mi lámpara era muy potente. Era como si la luz se absorbiera antes de poder iluminar el interior. Solo podía distinguir las formas vagas de las bancas y el altar al fondo, pero todo se veía borroso y extraño, como si estuviera viendo a través de agua. Fue entonces cuando vi la figura. Al principio pensé que era solo una sombra creada por mi lámpara, pero después me di cuenta de que se movía independientemente de la luz. Era la silueta de una persona parada cerca del altar, pero no podía distinguir si era hombre o mujer, joven o viejo. La figura parecía estar mirando directamente hacia mí, aunque no podía ver ningún detalle de su cara. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. Después, lentamente, la figura levantó lo que parecía ser un brazo y me hizo una señal para que me acercara. Eso fue suficiente para mí. Cerré la puerta de un golpe y corrí hacia el edificio de administración tan rápido como pude. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Detrás de mí podía escuchar que la puerta de la capilla se abría de nuevo, haciendo un sonido de bisagras oxidadas que nunca había escuchado antes. No me atreví a voltear para ver si algo me estaba siguiendo. Cuando llegué al edificio, cerré la puerta con llave y me quedé recargado contra ella, tratando de recuperar el aliento. Mis manos temblaban tanto que me costó trabajo encender las luces. Una vez que todo estuvo iluminado, me senté en mi silla y traté de pensar con claridad. Tal vez había sido mi imaginación. Llevaba varios meses trabajando solo de noche. Tal vez el estrés y el cansancio
me estaban afectando más de lo que pensaba. Decidí hacer un café bien cargado y esperar hasta que fuera hora de mi siguiente ronda. Mientras el agua se calentaba, miré por la ventana hacia el cementerio. Todo se veía normal desde ahí. Los postes de luz funcionaban correctamente. No había movimiento extraño entre las tumbas, y la capilla se veía exactamente igual que siempre. Incluso desde esa distancia podía ver que la puerta estaba cerrada. Eso me tranquilizó un poco, pero mi tranquilidad duró muy poco. Aproximadamente a las 2 de la mañana, mientras tomaba mi segunda taza de café y trataba de concentrarme en un crucigrama que había traído de casa, escuché que alguien tocaba la puerta principal del cementerio. No era un golpe normal como cuando alguien quiere entrar. Eran 3 golpes lentos, una pausa, y después otros 3 golpes. Este patrón se repitió varias veces. Me asomé por la ventana, pero no pude ver a nadie cerca de la entrada. Los golpes continuaron, siempre con el mismo ritmo. Tomé mi lámpara y el radio de comunicación y bajé hacia la puerta principal. Cuando llegué, los golpes se detuvieron completamente. Esperé varios minutos, pero no se repitieron. Revisé la cerradura y estaba bien puesta. No había señales de que alguien hubiera tratado de forzarla. Regresé a mi puesto confundido y un poco molesto. Comenzaba a pensar que alguien me estaba haciendo una broma pesada. Tal vez algunos jóvenes del pueblo habían decidido asustar al vigilante nuevo. Aunque no entendía cómo habían podido entrar a la capilla, o cómo habían logrado hacer todos esos efectos con las voces y las sombras. A las 3:30 decidí hacer mi segunda ronda, aunque no tenía muchas ganas. Esta vez llevé el radio de comunicación conmigo, por si necesitaba pedir ayuda. También tomé una lámpara de respaldo que guardaba en el escritorio. No quería quedarme sin luz otra vez. Comencé por el sector sur, pensando que sería más seguro empezar por el área más iluminada y moderna. Todo parecía estar en orden. Revisé las paredes de nichos, caminé entre los jardines, y no encontré nada extraño. Pero cuando me dirigía hacia el sector este, noté algo que me hizo detenerme en seco. En varias de las tumbas había flores frescas que no estaban ahí durante mi primera ronda. Eran flores blancas, todas del mismo tipo, y estaban colocadas exactamente en el centro de las lápidas. No eran flores que las familias suelen traer. Parecían más bien flores silvestres como las que crecen sin cuidado en el campo. Lo más extraño es que estaban completamente secas, a pesar de que la lluvia de la tarde había mojado todo lo demás. Conté las tumbas que tenían estas flores. Eran exactamente 13. Todas estaban en el sector este, y todas pertenecían a personas que habían fallecido en octubre de diferentes años. Algunas tumbas eran de hace 20 años, otras de hace 5, pero todas tenían algo en común: la fecha de octubre. Eso no podía ser una coincidencia. Mientras observaba las flores me di cuenta de que todas estaban arregladas de la misma manera. No solo estaban colocadas en el centro de las lápidas, sino que parecían formar una línea recta si las veías desde cierta distancia. Era como si alguien hubiera planeado cuidadosamente dónde ponerlas para crear un patrón. Decidí seguir esa línea para ver hacia dónde llevaba. Caminé lentamente, usando mi lámpara para asegurarme de que realmente las flores estaban alineadas. La línea me llevó a través del sector este, pasó por una parte del sector norte y terminaba exactamente en la puerta de la capilla del sector oeste. Para cuando llegué cerca de la capilla, ya eran casi las 4 de la mañana. La temperatura había bajado aún más, y podía ver mi aliento claramente cada vez que respiraba. Los árboles alrededor de la capilla se movían más violentamente que antes, aunque seguía sin sentir viento fuerte en otras partes del cementerio. El sonido de las ramas frotándose era más intenso, y ahora realmente sonaba como si muchas personas estuvieran susurrando al mismo tiempo. Esta vez no me acerqué tanto a la puerta. Me quedé a unos 10 metros de distancia y usé mi lámpara para revisarla desde lejos. La puerta estaba cerrada, pero había algo diferente. En el suelo, justo frente a la entrada, había un montón de las mismas flores blancas que había encontrado en las tumbas. Estaban arregladas en un círculo perfecto, y en el centro del círculo había algo que parecía ser una fotografía. No quería acercarme,
pero necesitaba saber qué era esa fotografía. Lentamente, dando pasos muy pequeños, me fui acercando al círculo de flores. Cuando estuve lo suficientemente cerca para enfocar bien mi lámpara, lo que vi me hizo sentir como si me hubieran echado agua helada encima. Era una fotografía mía, una foto que me habían tomado el primer día que empecé a trabajar en el cementerio, cuando el administrador me estaba mostrando las instalaciones. En la foto yo estaba parado exactamente donde me encontraba en ese momento, frente a la capilla, sonriendo y haciendo una señal de aprobación con el pulgar hacia arriba. La fotografía estaba en blanco y negro, aunque recordaba perfectamente que me la habían tomado a color con un teléfono celular. Pero lo más perturbador no era que alguien tuviera esa fotografía. Lo más perturbador era que en la imagen, detrás de mí, parada justo en la puerta de la capilla, estaba la misma figura sombría que había visto adentro unas horas antes. En la fotografía se podía ver con más claridad. Era una mujer vestida con ropa oscura, y aunque su cara seguía siendo difícil de distinguir, parecía estar sonriendo. Tomé la fotografía con manos temblorosas y la guardé en mi bolsillo. En ese momento, todos los sonidos del cementerio se detuvieron completamente. No se escuchaba el viento, ni las ramas de los árboles, ni siquiera mis propios pasos sobre la grava. Era un silencio tan profundo que me dolían los oídos. Y en ese silencio absoluto, escuché claramente que alguien abrió la puerta de la capilla detrás de mí. No me atreví a voltear. Sabía que si lo hacía vería algo que mi mente no podría procesar. En lugar de eso, comencé a caminar lentamente hacia el edificio de administración, tratando de no correr para no provocar que lo que fuera que estaba detrás de mí me siguiera más rápido. Podía sentir una presencia muy cerca, como cuando alguien camina justo detrás de ti, pero no escuchaba pasos ni respiración. Después de lo que me pareció la caminata más larga de mi vida, llegué al edificio y subí corriendo las escaleras hasta mi puesto. Cerré la puerta con llave y empujé el escritorio contra ella. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar el número del administrador del cementerio en el teléfono. Cuando contestó, con voz de sueño y molesto, traté de explicarle lo que había pasado, pero sonaba tan confuso y asustado que probablemente pensó que me había vuelto loco. «Roberto, cálmate», me decía. «Vas a terminar tu turno normalmente y mañana hablamos. Probablemente fue tu imaginación o alguien tratando de asustarte». Colgó antes de que pudiera decirle lo de la fotografía. Me quedé sentado en mi silla, mirando constantemente por la ventana hacia la capilla. Todo se veía normal otra vez. La puerta estaba cerrada, no había flores en el suelo, y los árboles se movían suavemente como siempre. Pero yo sabía que lo que había visto era real. Saqué la fotografía de mi bolsillo para confirmar que no lo había imaginado. La fotografía seguía ahí, pero ahora era completamente diferente. Seguía siendo la misma imagen de mí parado frente a la capilla, pero ya no estaba en blanco y negro. Había vuelto a los colores originales. Y la figura de la mujer había desaparecido completamente. Era como si nunca hubiera estado ahí. Las siguientes 3 horas hasta el amanecer las pasé despierto, tomando café y vigilando por la ventana. No volví a hacer rondas esa noche. Cuando llegó mi reemplazo del turno de día, un señor mayor llamado Don Carlos, le conté brevemente lo que había pasado. Él me escuchó con una expresión seria y después me hizo una pregunta que me sorprendió. «¿Era octubre cuando pasó esto?», me preguntó. «Sí, ¿por qué?». Don Carlos suspiró y se sentó en la silla. «Roberto, yo trabajé aquí durante 15 años antes de que llegaran los turnos de noche. Hay algo que el administrador nunca les dice a los vigilantes nuevos, porque no quiere asustarlos». Me contó que cada octubre, especialmente durante las noches de luna nueva, ocurrían cosas extrañas en el cementerio. Varios vigilantes anteriores habían reportado experiencias similares a las mías. Algunos habían renunciado inmediatamente, otros habían tratado de ignorarlo, pero todos concordaban en que algo diferente pasaba durante ese mes. «La capilla», me dijo, «fue construida sobre una tumba mucho más antigua. Cuando hicieron las excavaciones para los cimientos,
encontraron restos que no pudieron identificar. Los volvieron a enterrar ahí mismo, debajo del altar. El cura que bendijo la capilla dijo que había sentido una presencia muy fuerte durante la ceremonia, pero nunca quiso hablar de los detalles. Don Carlos me explicó que la mujer de la fotografía probablemente era quien estaba enterrada bajo la capilla. Por alguna razón, durante octubre ella se volvía más activa, especialmente con los vigilantes nocturnos. No hace daño, me aseguró, pero sí asusta mucho. Quiere que sepas que está ahí, pero no busca lastimar a nadie. Me fui a casa esa mañana completamente agotado, pero con una extraña sensación de alivio. Saber que no estaba perdiendo la razón y que otros habían pasado por lo mismo me tranquilizó un poco. Le conté todo a María, quien al principio no me creyó, pero cuando vio lo pálido y tembloroso que estaba, se dio cuenta de que algo realmente grave había pasado. Durante los siguientes días consideré seriamente renunciar al trabajo, pero necesitaba el dinero, y don Carlos me había asegurado que después de octubre, todo volvería a la normalidad. También me dio algunos consejos: nunca entrar a la capilla durante octubre, ignorar cualquier sonido extraño que viniera de esa dirección, y si veía las flores blancas, simplemente hacer mi ronda por otra ruta. Decidí quedarme, pero con nuevas reglas personales. Durante el mes de octubre haría rondas más cortas y evitaría completamente el sector oeste después de medianoche. También empecé a llevar una pequeña radio para escuchar música durante las noches más silenciosas. Y siempre tenía una segunda lámpara de respaldo. La siguiente semana pasó sin incidentes. Escuché algunos susurros ocasionales y vi sombras extrañas de vez en cuando, pero nada tan intenso como esa primera noche. Era como si la presencia estuviera ahí, pero manteniendo su distancia. A veces, durante mis rondas, tenía la sensación de que alguien me acompañaba, pero de una manera casi protectora, como si se asegurara de que estuviera bien. Una noche, cerca del final de octubre, encontré una sola flor blanca sobre mi escritorio cuando regresé de una ronda. No había forma de que alguien hubiera entrado al edificio. Todas las puertas estaban cerradas con llave, pero ahí estaba la flor, fresca y perfecta, como si acabaran de cortarla. Junto a ella había una nota escrita con una letra muy antigua y difícil de leer. La nota decía simplemente: «Gracias por cuidar este lugar, ya no estoy sola». Guardé esa nota y esa flor como recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, pero que no necesariamente son malignas. Desde entonces, cada octubre siento la presencia de la mujer de la capilla, pero ya no me asusta. Es más bien como tener a una compañera de trabajo muy silenciosa que se asegura de que todo esté en orden durante las noches más frías. Ahora, después de varios años trabajando aquí, he aprendido a convivir con lo inexplicable. Les cuento esta historia a los nuevos vigilantes que llegan, no para asustarlos, sino para prepararlos. Porque la verdad es que los cementerios no están tan vacíos como la gente piensa. Y a veces, quienes ya se fueron solo necesitan saber que alguien más sigue cuidando el lugar donde descansan. Todavía conservo esa fotografía en mi billetera. De vez en cuando la miro y recuerdo esa noche que cambió mi forma de ver mi trabajo. Ya no soy solo un vigilante que cuida las tumbas de los vivos que quieren hacer daño. También soy el guardián de aquellos que nunca se fueron del todo y que solo necesitan un poco de compañía durante las noches más oscuras del año. Y cada octubre, cuando las flores blancas aparecen de nuevo, sé que ella sigue ahí, cuidando la capilla, y que de alguna manera extraña, ambos cuidamos este lugar juntos. Antes de contarles esta historia, quiero que sepan que todo lo que van a escuchar es completamente real. Pasó hace 3 años y hasta el día de hoy, no he podido quitármelo de la cabeza. Cada vez que alguien me pregunta por qué dejé mi trabajo de velador, simplemente cambio de tema. Pero hoy por primera vez voy a contarles toda la verdad. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 34 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajaba como velador nocturno en diferentes lugares de la ciudad. Era un trabajo que me gustaba, porque soy una persona solitaria y el silencio de la noche nunca me molestó. Además, pagaban bien por cuidar edificios vacíos,
fábricas cerradas y lugares que durante el día estaban llenos de gente, pero en la noche se quedaban completamente solos. Todo comenzó cuando conseguí trabajo en una empresa de seguridad que se encargaba de cuidar propiedades que habían sido clausuradas por el gobierno. Me dijeron que era un trabajo fácil. Solo tenía que caminar por el lugar cada 2 horas, revisar que no hubiera intrusos y reportar cualquier cosa extraña. El pago era muy bueno, casi el doble de lo que ganaba en otros trabajos similares, y eso me pareció perfecto. El primer lugar que me asignaron fue un hospital que había cerrado hacía 5 años. Era un edificio de 4 pisos en el centro de la ciudad, muy grande y con muchos pasillos. Durante el día se veía normal, como cualquier construcción abandonada, pero en la noche tomaba un aspecto completamente diferente. Las ventanas sin cortinas dejaban entrar la luz de la calle de manera muy rara, creando sombras que se movían con el viento de los árboles de afuera. Mi jefe, el señor Ramírez, me llevó el primer día para enseñarme el lugar. Me dijo que otros veladores habían trabajado ahí antes que yo, pero que todos habían renunciado después de pocas semanas. Me explicó que era normal en lugares así, que la gente se ponía nerviosa trabajando en edificios vacíos y que no me preocupara. Me dio las llaves. Me mostró dónde estaban las linternas de repuesto y me dijo que había luz eléctrica en todo el edificio, aunque algunas áreas tenían las lámparas rotas. La primera noche fue tranquila. Llegué a las 10 de la noche y me instalé en la pequeña oficina, que estaba en la planta baja, junto a la entrada principal. Había una mesa, una silla y una ventana que daba al estacionamiento. También había un baño pequeño y una cocineta donde podía calentar mi comida. El lugar se sentía frío, pero pensé que era normal porque había estado cerrado tanto tiempo. Hice mi primer recorrido a las 12 de la noche. El hospital tenía 4 pisos y yo tenía que subir por las escaleras, caminar por todos los pasillos y revisar que las puertas estuvieran cerradas. Llevaba mi linterna, aunque casi no la necesitaba porque la mayoría de las luces funcionaban. El edificio estaba completamente vacío, sin muebles ni equipos médicos. Solo quedaban las paredes, los pisos y algunas marcas en las paredes donde antes habían estado colgados cuadros o equipos. Durante ese primer recorrido, todo parecía normal. Mis pasos sonaban muy fuerte en los pasillos vacíos, y de vez en cuando escuchaba el ruido del viento entrando por alguna ventana mal cerrada, pero no había nada que me preocupara. Terminé el recorrido en unos 40 minutos y regresé a mi oficina. A las 2 de la madrugada hice el segundo recorrido. Esta vez noté algo que no había visto antes. En el tercer piso, al final de un pasillo, había una puerta que estaba ligeramente abierta. Me acerqué y la empujé para cerrarla bien. Era un cuarto pequeño. Probablemente había sido una oficina. No había nada adentro, solo una ventana que daba al patio trasero del hospital. Cerré la puerta y seguí con mi ronda. El resto de la noche pasó sin problemas. Me quedé despierto leyendo un libro y tomando café hasta las 6 de la mañana, que era cuando terminaba mi turno. Cuando llegó mi reemplazo del día, le comenté sobre la puerta abierta, pero me dijo que no era importante, que seguramente el viento la había movido. Las siguientes 3 noches fueron muy parecidas. Hacía mis recorridos, leía un poco y el tiempo pasaba rápido, pero empecé a notar algunas cosas raras. Primero, esa misma puerta del tercer piso siempre estaba abierta cuando llegaba a revisar, aunque yo siempre la cerraba bien. Segundo, en el segundo piso, había un pasillo donde siempre se sentía mucho más frío que en el resto del edificio. Y tercero, de vez en cuando escuchaba ruidos que no podía explicar, como si alguien estuviera caminando en el piso de arriba, pero cuando subía a revisar, no había nadie. Al principio pensé que eran solo los ruidos normales de un edificio viejo. Las construcciones antiguas siempre hacen sonidos raros, especialmente en la noche cuando todo está más silencioso. Pero conforme pasaron los días, los ruidos se hicieron más frecuentes y más claros. Ya no sonaban como maderas que se mueven o tuberías que suenan. Sonaban exactamente como pasos de una persona caminando despacio por los pasillos. La quinta noche decidí investigar más. En lugar de hacer mis recorridos cada 2 horas, empecé a caminar por el edificio cada hora. Quería descubrir qué estaba causando esos ruidos. Durante mi recorrido de las 11 de la noche, todo estaba normal. Pero a las 12, cuando estaba en el primer piso, escuché claramente pasos en el segundo piso. Subí corriendo las escaleras, pero cuando llegué arriba no había nadie.
Los pasillos estaban vacíos y todas las puertas cerradas. Esa misma noche algo más raro pasó. Estaba en mi oficina leyendo cuando escuché que alguien tocaba la puerta principal. Eran las 3 de la madrugada. Y era muy extraño que alguien viniera a esa hora. Me asomé por la ventana pero no vi a nadie afuera. El toque se repitió 3 veces más, siempre suave pero claro. Abrí la puerta y salí a revisar todo el estacionamiento y los alrededores del edificio. No había nadie, ni siquiera carros pasando por la calle. Cuando regresé a mi oficina, me di cuenta de que la luz del segundo piso estaba encendida. Yo estaba seguro de que la había apagado durante mi último recorrido, porque siempre apagaba las luces para ahorrar energía. Subí a apagarla y cuando llegué al segundo piso, sentí ese frío intenso que siempre había ahí, pero esta vez era mucho más fuerte. Era como si hubiera entrado a un refrigerador gigante. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé despierto hasta que llegó mi reemplazo, y cuando le conté lo que había pasado, me dijo que probablemente había sido mi imaginación. Me sugirió que durmiera más durante el día para no estar tan cansado en la noche, pero yo sabía que lo que había escuchado y sentido era real. Al día siguiente decidí investigar un poco sobre la historia del hospital. Fui a la biblioteca y busqué información en periódicos viejos. Lo que encontré me dejó muy preocupado. El hospital había cerrado después de varios problemas graves. Había habido casos de personas que habían desaparecido dentro del edificio, enfermeras que reportaban haber visto pacientes en habitaciones vacías, y doctores que se negaban a trabajar en ciertos pisos porque se sentían observados todo el tiempo. Pero lo que más me llamó la atención fue un artículo sobre un velador que había trabajado ahí justo antes de que cerraran el hospital. El hombre había reportado exactamente las mismas cosas que yo estaba viviendo: pasos en pisos vacíos, puertas que se abrían solas, ruidos extraños en la madrugada. Una noche, este velador había llamado a la policía, diciendo que había alguien dentro del edificio, pero cuando llegaron los oficiales, no encontraron a nadie. Una semana después el velador renunció y nunca más quiso hablar del tema. Después de leer todo esto, pensé seriamente en renunciar también, pero necesitaba el trabajo y el dinero. Además, una parte de mí quería saber qué estaba pasando realmente en ese lugar, así que decidí quedarme una semana más y tratar de resolver el misterio. Esa noche regresé al hospital con una actitud diferente. En lugar de tener miedo, tenía curiosidad. Había decidido que si algo o alguien estaba en el edificio, iba a descubrir qué era. Llevé conmigo una cámara pequeña que tenía y planeé grabar todo lo que fuera extraño. Mi primer recorrido de esa noche fue a las 11. Todo parecía normal hasta que llegué al tercer piso. La puerta que siempre se abría sola estaba cerrada, pero cuando me acerqué, noté que había algo diferente. En el piso, justo enfrente de la puerta, había huellas de pies descalzos. No eran huellas de zapatos, sino marcas húmedas como si alguien hubiera caminado con los pies mojados. Tomé fotos de las huellas y las seguí. Las marcas iban por el pasillo, bajaban por las escaleras y terminaban en el segundo piso, exactamente en el área donde siempre hacía más frío. Ahí las huellas desaparecían, como si la persona hubiera dejado de caminar de repente. Regresé a mi oficina y revisé las fotos en la cámara. Se veían claramente las huellas húmedas, así que sabía que no había sido mi imaginación. Alguien había caminado por esos pasillos con los pies descalzos y mojados. ¿Pero quién? ¿Y cómo había entrado al edificio? Yo tenía las únicas llaves y todas las puertas estaban cerradas. A las 12:30 de la noche, mientras estaba revisando las fotos, escuché de nuevo los pasos en el segundo piso. Esta vez no dudé. Tomé mi linterna y la cámara y subí corriendo las escaleras. Cuando llegué al segundo piso, los pasos se habían detenido, pero el frío era tan intenso que podía ver mi propia respiración. Empecé a caminar por el pasillo, alumbrando con la linterna y grabando todo. De repente, al final del pasillo vi algo que me heló la sangre. Era una sombra, pero no una sombra normal. Era la silueta de una persona que estaba parada junto a la pared, pero no había nada que pudiera crear esa sombra. No había luces encendidas en esa área, y yo era la única persona en el edificio. Me acerqué lentamente sin dejar de grabar. La sombra no se movía, pero conforme me acercaba el frío se hacía más intenso. Cuando estuve a unos 3 metros de distancia, la sombra comenzó a moverse. Se deslizó por la pared sin hacer ruido y desapareció en una de las habitaciones. Corrí hacia la habitación donde había desaparecido la sombra, pero cuando llegué estaba vacía.
Solo había una ventana abierta por donde entraba el viento frío de la noche, pero esa ventana había estado cerrada cuando pasé por ahí en mi recorrido anterior. Estaba seguro de eso. Revisé la grabación en la cámara, pero no se veía nada extraño. Solo me veía a mí caminando por el pasillo y hablando solo. La sombra no había quedado grabada, aunque yo la había visto claramente. Esto me preocupó mucho más que si hubiera aparecido en el video. Significaba que lo que estaba viendo no era algo físico, sino algo que solo yo podía percibir. El resto de esa noche fue la más larga de mi vida. Cada hora hacía mi recorrido, pero ya no con curiosidad, sino con miedo. Las huellas húmedas seguían apareciendo en diferentes partes del edificio, siempre llevando al segundo piso. Y cada vez que llegaba a esa área, el frío era más intenso y la sensación de que alguien me observaba era más fuerte. A las 4 de la madrugada algo cambió. Estaba en mi oficina cuando escuché que alguien tocaba la puerta principal, pero esta vez no fueron toques suaves como la noche anterior. Eran golpes fuertes, desesperados, como si alguien estuviera tratando de salir en lugar de entrar. Los golpes venían desde adentro del edificio, no desde afuera. Me quedé quieto en mi silla, sin atreverme a moverme. Los golpes continuaron por unos 5 minutos cada vez más fuertes. Luego se detuvieron de repente, y en el silencio que siguió, escuché algo que me hizo temblar. Una voz que venía del segundo piso. Era una voz de mujer muy baja, pero lo suficientemente clara para que pudiera entender lo que decía. «Ayúdame. No puedo salir. Ayúdame». La voz se repetía una y otra vez, siempre con las mismas palabras. Sonaba triste, desesperada, como si la persona estuviera perdida y buscando ayuda, pero yo sabía que no había nadie más en el edificio. Había revisado todas las habitaciones, todos los pisos, todos los rincones. El edificio estaba completamente vacío. Sin embargo, esa voz siguió sonando durante toda la madrugada. A veces se escuchaba más fuerte, a veces más baja, pero nunca se detenía completamente, y siempre venía del segundo piso, del área donde hacía más frío. Cuando llegó mi reemplazo a las 6 de la mañana, yo estaba temblando. No del frío, sino del miedo. Le conté todo lo que había pasado. Le mostré las fotos de las huellas. Le hablé de la sombra y de la voz, pero él me miró como si estuviera loco. Me dijo que seguramente había estado soñando, que el trabajo nocturno a veces hace que las personas vean cosas que no existen, pero yo sabía que no había estado soñando. Todo lo que había visto y escuchado era real. Y lo más preocupante era que cada noche las cosas se ponían peor. Era como si algo en el edificio se estuviera haciendo más fuerte, más presente, como si mi presencia ahí lo estuviera despertando poco a poco. Decidí no contarle a nadie más sobre lo que estaba pasando. Era obvio que nadie me iba a creer, pero también decidí que no iba a renunciar todavía. Necesitaba entender qué estaba sucediendo. Esa tarde, antes de ir a trabajar, regresé a la biblioteca y busqué más información sobre el hospital. Encontré algo que me dejó helado. En un periódico muy viejo, había una noticia sobre una enfermera que había desaparecido en el hospital hace más de 10 años. Su nombre era María Elena Vázquez. Había estado trabajando el turno de noche en el segundo piso cuando simplemente desapareció. Sus compañeros dijeron que había ido a revisar a los pacientes y nunca regresó. La buscaron por todo el hospital, pero nunca la encontraron. Lo más extraño era que sus zapatos aparecieron en el segundo piso, junto a una ventana abierta. Pero ella no estaba ahí. La policía pensó que tal vez se había tirado por la ventana, pero no encontraron el cuerpo en el patio trasero. Simplemente había desaparecido, dejando solo sus zapatos. Cuando leí esto, inmediatamente pensé en las huellas de pies descalzos que había visto en el hospital. ¿Sería posible que fueran las huellas de María Elena? ¿Estaba ella tratando de comunicarse conmigo? La voz que había escuchado pidiendo ayuda era de una mujer, y ahora tenía sentido. Esa noche llegué al hospital con una actitud completamente diferente. Ya no tenía miedo, sino compasión. Si realmente era María Elena quien estaba en el edificio, ella necesitaba ayuda. Tal vez estaba perdida sin poder encontrar la salida. Tal vez llevaba años tratando de contactar a alguien que pudiera ayudarla. Mi primer recorrido fue normal, pero en el segundo, a las 12 de la noche, las cosas comenzaron a cambiar de manera muy intensa. Cuando llegué al segundo piso, el frío era tan fuerte que me dolían los huesos. Pero esta vez no me asusté. En lugar de correr, me quedé parado en el pasillo y hablé en voz alta. María Elena, si estás aquí, yo quiero ayudarte. No tengas miedo. Dime qué necesitas. En cuanto terminé de hablar,
El frío se hizo aún más intenso, pero también sentí una sensación de alivio, como si algo hubiera estado esperando mucho tiempo a que alguien le hablara. Las huellas húmedas aparecieron inmediatamente en el piso, pero esta vez eran diferentes. En lugar de ser marcas confusas, eran huellas claras que formaban un camino. Seguí las huellas sin dudar. Me llevaron por el pasillo, bajaron por las escaleras y terminaron en el sótano del hospital. Yo nunca había bajado al sótano, porque mi jefe me había dicho que no era necesario revisarlo, pero ahora las huellas me estaban guiando exactamente hacia ahí. El sótano estaba muy oscuro. Tuve que usar mi linterna para poder ver. Era un lugar húmedo, con el techo bajo y muchas habitaciones pequeñas. Probablemente había sido usado para guardar medicinas o equipos médicos. El aire olía a humedad y algo más que no podía identificar. Las huellas me llevaron hasta una habitación al final del pasillo. Era más pequeña que las otras y tenía una puerta de metal muy pesada. Cuando la abrí, mi linterna iluminó algo que me hizo temblar. En el piso había ropa de enfermera, la misma que usaban en el hospital hace años. Estaba húmeda, como si acabara de ser mojada, y tenía una mancha oscura que parecía muy vieja. Pero lo que más me impactó fue encontrar una identificación de empleada entre la ropa. Era de María Elena Vázquez con su foto y todo, la misma enfermera que había desaparecido hace años. Su foto mostraba a una mujer joven, de unos 30 años, con una sonrisa amable y ojos tristes. En ese momento entendí todo. María Elena no había desaparecido saltando por la ventana. Algo le había pasado en el hospital, algo que la había dejado atrapada ahí. Y durante todos estos años, había estado tratando de mostrarle a alguien dónde estaba, para que pudiera encontrar la verdad. Cuando salí de la habitación, ya no hacía tanto frío. Era como si María Elena hubiera encontrado paz al saber que alguien finalmente había descubierto lo que había pasado. Subí al segundo piso y caminé por el pasillo donde siempre la había sentido. Esta vez no había huellas húmedas, no había sombras extrañas, no había esa sensación de que alguien me observaba. En lugar de eso sentí una presencia cálida, agradecida, y por primera vez en todas las noches que había trabajado ahí, escuché la voz de María Elena de manera clara y directa. No sonaba desesperada como antes, sonaba tranquila, aliviada. «Gracias», me dijo. «Gracias por encontrarme. Ahora ya puedo descansar». Después de eso, la presencia desapareció completamente. El hospital se sintió vacío de verdad, como debería sentirse un edificio abandonado. Ya no había frío extraño, ya no había ruidos inexplicables, ya no había esa sensación de que alguien más estaba ahí conmigo. Pero mi trabajo no había terminado. Al día siguiente llamé a la policía y les conté sobre lo que había encontrado en el sótano. Al principio no me creyeron, pero cuando les mostré la identificación de María Elena y los llevé a la habitación, su actitud cambió completamente. Revisaron todo el sótano con mucho cuidado. Encontraron más evidencia de lo que había pasado hace años. Había señales de que alguien había estado viviendo en esa habitación durante un tiempo, y también encontraron cosas que sugerían que no había sido voluntario. No voy a entrar en detalles sobre lo que encontraron, porque es muy perturbador, pero fue suficiente para reabrir el caso de la desaparición de María Elena. La investigación llevó a arrestar a una persona que había trabajado en el hospital en esos años. Alguien que había estado aprovechándose de su posición para hacer cosas terribles. María Elena no había sido la única víctima, pero había sido la que logró encontrar la manera de pedir ayuda. Incluso después de tanto tiempo, el caso se volvió muy conocido en la ciudad. Los periódicos escribieron sobre el hospital embrujado y sobre cómo los fantasmas habían ayudado a resolver un crimen. Pero yo sabía que no había sido un fantasma. Había sido una persona que necesitaba ayuda, que había encontrado la manera de comunicarse con alguien que estaba dispuesto a escuchar. Después de todo esto, mi jefe me ofreció un aumento de sueldo para que siguiera trabajando en el hospital. Me dijo que ya no habría más problemas, que todo estaría tranquilo. Y tenía razón. Las siguientes noches que trabajé ahí fueron completamente normales. No hubo más ruidos extraños, no más huellas húmedas, no más voces pidiendo ayuda. María Elena había encontrado la paz que necesitaba. Pero para mí la experiencia había cambiado todo. Ya no podía ver mi trabajo de la misma manera. Cada edificio abandonado, cada lugar clausurado, cada sitio donde había trabajado gente que tal vez había sufrido, se había convertido en un lugar donde podría haber alguien que necesitara ayuda.
Decidí especializarme en trabajar en lugares que tuvieran historias similares, lugares donde otras personas hubieran desaparecido o donde hubieran pasado cosas extrañas. Mi empresa de seguridad pensó que estaba loco, pero cuando vieron que yo era el único velador que no renunciaba a los trabajos más difíciles, me empezaron a mandar a todos los lugares que otros guardias no querían cuidar. En los 2 años siguientes trabajé en muchos lugares diferentes. Una fábrica donde había habido un accidente grave, un edificio de oficinas donde varios empleados habían reportado cosas extrañas antes de que lo cerraran, una escuela abandonada donde los maestros decían que escuchaban voces de niños jugando en los pasillos vacíos. Cada lugar tenía su propia historia, su propia tragedia, su propia necesidad de ayuda. No en todos los lugares encontré a alguien como María Elena. Algunos edificios realmente estaban vacíos, y los ruidos extraños que reportaban otros veladores resultaban ser tuberías viejas o viento entrando por ventanas mal cerradas. Pero en otros lugares sí encontré a personas que necesitaban ayuda para encontrar paz. Recuerdo especialmente una antigua panadería, donde había trabajado una familia durante décadas. El dueño, don Carlos, había tenido un ataque al corazón mientras trabajaba solo de madrugada. Su familia lo había encontrado días después, pero él seguía ahí confundido, tratando de terminar el pan que había estado haciendo. Pude ayudarlo a entender lo que había pasado y a despedirse de su lugar de trabajo. Su familia nunca supo que él había encontrado la manera de decir adiós. También trabajé en una casa que había sido convertida en oficinas, donde una señora mayor había vivido sola por años antes de que la familia la vendiera. Ella seguía ahí, cuidando la casa como siempre lo había hecho, sin entender por qué había tantos extraños entrando y saliendo. Cuando le expliqué lo que había pasado, ella me pidió que le dijera a su nieta que había encontrado las joyas que había perdido. Estaban en una caja debajo de las escaleras. La nieta nunca supo de dónde había sacado yo esa información, pero se puso muy feliz al recuperar las joyas de su abuela. Pero el caso que más me marcó después de María Elena fue en una clínica dental que había cerrado después de que el dentista muriera en un accidente de carro. El lugar había estado cerrado por 3 años, y los nuevos dueños querían convertirlo en una tienda, pero todos los trabajadores que entraban a remodelar salían corriendo después de pocas horas. Decían que escuchaban el sonido de las máquinas dentales funcionando, aunque no había electricidad conectada. La primera noche que trabajé ahí, inmediatamente sentí la presencia del doctor Ramírez, el dentista que había trabajado en esa clínica por más de 20 años. Él estaba confundido porque no podía entender por qué ya no venían pacientes. Seguía trabajando, esperando que alguien llegara necesitando ayuda con sus dientes. Cuando le expliqué lo que había pasado, él se puso muy triste. Me dijo que tenía muchos pacientes que dependían de él, especialmente niños que le tenían miedo a otros dentistas. Me pidió que encontrara la manera de que sus pacientes supieran que él ya no podía ayudarlos, pero que había otros doctores buenos en la ciudad. Busqué en los archivos de la clínica y encontré una lista de todos sus pacientes regulares. Llamé a varios de ellos, especialmente a las familias con niños, y les recomendé a otros dentistas que conocía. Les dije que el doctor Ramírez había hablado muy bien de estos otros doctores antes de su accidente. Muchas familias me agradecieron por ayudarlos a encontrar un nuevo dentista para sus hijos. Después de eso, el doctor Ramírez encontró paz. La clínica se volvió silenciosa, y los trabajadores pudieron terminar la remodelación sin problemas. La nueva tienda abrió unos meses después, y hasta donde sé, nunca han tenido problemas extraños. Conforme pasó el tiempo, me di cuenta de que mi trabajo había evolucionado. Ya no era solo un velador que cuidaba edificios vacíos. Me había convertido en alguien que ayudaba a personas que no podían descansar a encontrar la paz que necesitaban. Y lo más importante, había aprendido a no tener miedo. El miedo había sido mi primer instinto cuando empecé a experimentar cosas extrañas en el hospital, pero ahora entendía que la mayoría de las veces, las personas que se quedan en un lugar, después de partir no lo hacen para asustar a otros. Lo hacen porque tienen algo pendiente, algo que necesitan resolver antes de poder seguir adelante. Mi trabajo cambió mi vida de maneras que nunca hubiera imaginado. Aprendí a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Aprendí a distinguir entre el miedo real y el miedo que viene de no entender algo. Y aprendí que ayudar a otros
incluso cuando esos otros ya no están físicamente con nosotros. Puede ser una de las experiencias más gratificantes que existe. Hace pocos meses, la empresa me ofreció un puesto de supervisor, trabajando de día y manejando otros veladores. Era un ascenso importante, con mejor sueldo y horarios normales, pero decidí rechazarlo. Mi lugar está en la noche, en los edificios vacíos, en los lugares donde otros tienen miedo de estar solos, porque ahora sé que nunca estoy realmente solo. Siempre hay alguien que necesita ayuda, alguien que ha estado esperando mucho tiempo a que llegue la persona correcta. La semana pasada comencé a trabajar en un nuevo lugar, una antigua casa de retiro, donde vivían personas mayores. Cerró hace 2 años cuando la dueña se enfermó y ya no pudo manejar el negocio. Los nuevos dueños quieren convertirla en un restaurante, pero han tenido problemas para encontrar trabajadores que se queden. Dicen que escuchan voces de personas mayores hablando en las habitaciones vacías, risas en el comedor, y el sonido de sillas mecedoras moviéndose en la sala principal. Anoche fue mi primera noche ahí. Desde que llegué, sentí la presencia de varias personas mayores que siguen viviendo en la casa como si nada hubiera cambiado. Don Miguel, que se sienta en su silla favorita junto a la ventana. Doña Carmen, que sigue tejiendo en la sala principal. El señor Rodríguez, que camina por los pasillos revisando que todos estén bien antes de dormir. Ellos no entienden por qué ya no viene la enfermera, por qué no les sirven la comida, por qué sus familias no los visitan. Están confundidos y un poco tristes, pero no tienen miedo. Solo quieren que alguien los escuche y los ayude a entender qué está pasando. Esta noche voy a hablar con cada uno de ellos. Voy a explicarles lo que pasó. Voy a ayudarlos a entender que es hora de seguir adelante. Y voy a asegurarme de que sepan que sus familias los amaron hasta el final, porque eso es lo que hago ahora. No solo cuido edificios vacíos. Cuido a las personas que necesitan ayuda para encontrar su camino hacia la paz. ¿Y saben qué es lo más extraño de todo esto? Desde que empecé a hacer este trabajo, desde que aprendí a escuchar a quienes otros no pueden escuchar, mi vida se ha vuelto más rica, más llena de propósito. Ya no me siento solo, ni siquiera cuando estoy en los lugares más oscuros y silenciosos de la ciudad, porque ahora sé que siempre hay alguien que necesita ayuda, y yo estoy ahí para dársela. Por eso les cuento esta historia, no para asustarlos, sino para que sepan que no todas las cosas extrañas que pasan en lugares abandonados son motivo de miedo. A veces son simplemente llamadas de ayuda de personas que necesitan que alguien las escuche. Y si alguna vez se encuentran en una situación similar, no corran, quédense, escuchen y traten de entender qué es lo que necesita esa persona, porque al final del día, todos necesitamos ayuda en algún momento. Y no importa si estamos vivos o si ya partimos, siempre hay alguien dispuesto a tender una mano si sabemos cómo pedirla. Esa es mi historia. Y aunque ya no trabajo en el hospital donde todo comenzó, cada vez que paso por ahí siento una sensación de tranquilidad, porque sé que María Elena finalmente encontró la paz que había estado buscando durante tantos años. Y eso, más que cualquier sueldo o reconocimiento, es lo que hace que valga la pena este trabajo tan especial que elegí hacer.